Qué buen día así. ¿Sí sabes qué día es hoy? Día del Padre. Bueno, sí, también, pero también es día de la semana la cual no has subido el video que te tocaba. Los temas que tenía eran algo largos, así que no tuve nada a tiempo. Haz el video hoy mismo, de cualquier cosa que puedas hacer en un día. Con guión incluido. Claramente, además que justo ahora estoy leyendo el guión que escribiste, no me hagas sonar como jefa explotadora. Buen punto, bien, pensaré en qué hacer. Lo que podría hacer sería algún video con descripciones bastante completas de por sí. Ya sé, algo de SCPs estaría bien, pero no quiero usar los que tenemos elegidos ya para videos. Bueno, ya sé qué hacer. $1000, 4841, 4541. Bueno, veamos sus documentos. Pie grande, una iglesia de milagros de sangre y un fenómeno que le ocurre a una máquina de feria. ¿Saben qué? Sumémosle una unidad a cada número, que quiero algo más jodido y sé que la fundación me lo puede dar. Veamos. 1001, 4842, 4542. Planta inteligente, 2 radiocasetes y unos híbridos conejo brillo. Estos suenan mucho mejor. Iremos desde los radiocasetes que veo, que es el menos raro, hasta lo más increíble que haya. ¿No crees que olvidas algo? ¿Qué cosa olvidaría? ¿Acaso debo mencionar un poco a los famosos como 173? No has explicado siquiera qué es la fundación. La Fundación SCP es una organización ficticia, ¿o no?, que se dedica a la investigación y contención de fenómenos fuera de lo común y o paranormales. Estos fenómenos, lugares y o criaturas son denominados como SCPs, más el número que les corresponda, además de una clasificación que dará su nivel de peligrosidad, siendo las más comunes las clasificaciones, seguros, para los fenómenos fácilmente contenibles, Euclid para los que requieren algunos procesos extra para contenerse, y los Keter que son directamente difícil de contener de forma fiable, y así teniendo que tener procesos de contención extensos y complejos. Siempre pensé que esas clasificaciones eran por peligrosidad, pero parece que es por la dificultad del contención. Pero bien, no deberías decir que directamente nació en el foro Paranormal X de 4chan, iniciando con 173 en el 2007. No hagas que pierda el misterio, hay que dejar las cosas ambiguas. Bueno, como sea, pongamos el ambiente para este tipo de videos. Bien, ahora que ya saben que la Fundación SCP y que es un SCP, vayamos a ver estas descripciones. Entrada: SCP 4842. Clasificación: Euclid. Tipo: objeto. Peligrosidad: mínima. Bien, ahora visto esto, veamos la descripción. Son 2 descripciones ya que se trata de 2 objetos pero con un fenómeno similar. SCP-4842-1 es un boombox que funciona al máximo volumen para su modelo sin necesidad de fuente de alimentación. La única grabación que se ha reproducido desde su descubrimiento y posterior contención son grabaciones de campo de trenes que pasan cerca del micrófono. La grabación dura 30 minutos y 29 segundos. Una vez finalizada, la grabación se reproduce en bucle. SCP-4842-2 es un boombox que se manifiesta en unas coordenadas redactadas cada 177 días, reproduciéndose a partir de entonces al máximo volumen sin necesidad de fuente de alimentación. Las grabaciones reproducidas desde SCP-4842-2 varían en contenido y duración. 2 individuos están presentes en todas las grabaciones, identificados como Jensen Cortland y Alex Cuthbertson. Las entrevistas con los individuos en cuestión han revelado que ninguno de los 2 conoce SCP-4842 o sus fenómenos asociados. Este es un SCP del cual nunca había escuchado hablar, al menos en videos. Bueno, son cosas y detalles que pasan cuando eliges 3 de estos al azar entre el grupo de los primeros 5000. Lo curioso de este fenómeno es que uno siempre está funcionando en bucle, mientras que el otro solo reproduce una grabación cada cierto tiempo. Me pregunto si es que encuentran más boombox o bocinas de este tipo, serán clasificados dentro de esta misma descripción bajo el nombre de 4842, porque mucha relación entre estos dos no les veo, además de que ambos sean boombox sin necesidad de una fuente de energía. Intentando explicar un poco de estos, bueno, son SCPs, no hay mucho que explicar porque justamente son fenómenos paranormales, así que podría llevar una fumada al nivel de decir que estos están conectados a una dimensión aparte de donde consiguen la energía para funcionar, siendo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Si fuera parte de los investigadores de la fundación, lo primero que haría con alguno de estos dos sería desarmarlos completamente para ver si podrían seguir funcionando, pero bueno, si no lo han intentado será porque o le tienen miedo, o quieren investigarlo un poco más antes de hacerle algo. Entrada: SCP-4542. Clasificación: Keter. Tipo: criatura. Peligrosidad: alta. Estos me parece curiosa su apariencia de por sí, siendo que son combinaciones de conejo con grillos, unos híbridos como los que se hacían en Photoshop en los viejos tiempos del 2012 a 2015, lo que me recuerda, algún día debería hablar de la tendencia de combinar criaturas en escenarios reales como el trabajo de Trevor Anderson. Bueno, otra idea para video para después. Volviendo al punto, veamos la descripción de los grillonejos. SCP-4542 es una especie anómala de insecto artificial creada perteneciente al suborden Calífera que comparte atributos genéticos clave con el conejo europeo, Oryctolagus cuniculus. SCP-4542 es capaz de consumir hasta 20 gramos diarios de vegetación a pesar de pesar solo 3 gramos. Esta relación entre masa corporal e ingesta de alimentos es biológicamente imposible para un miembro del suborden Calífera. Las pruebas no han sido concluyentes a la hora de explicar esta disparidad en la ingesta de alimentos y el peso necesario para ello. Los huevos de SCP-4542 alcanzan la madurez en 24 horas, 300 veces más rápido que la tasa reproductiva de otros miembros del suborden Calífera. Este ciclo reproductivo se repite cada 8 días. La vida media de SCP-4542 es de 10 años, y el ejemplar más antiguo registrado vivió 13 años antes de morir por causas naturales. La longevidad de SCP-4542 está directamente relacionada con la del conejo europeo y se cree que se debe a la presencia de ADN de este último. Bueno, la mayor peligrosidad es que sean como las langostas, o bueno, si lo son pero mucho peores, siendo que estas comen más de lo que pesan y su tasa de reproducción es enorme, además de la esperanza de vida mayor a la de un hijo de padres antivacunas, siendo así que viven lo suficiente para poder comer tal vez una selva entera en unos pocos meses, siendo que son en tal cantidad. Entiendo el por qué son Euclid. Es complicado decir que atrapaste a todos, creo que sería más fácil atrapar unos pocos y luego por lo demás quemar la zona en la que fueron encontrados, justo como en Made in Abyss hacían con esos bichos que comían personas pero dejándolas vivas, porque aunque quemar una zona de vegetación puede afectarla, le afectará menos que dejar cualquiera de esas cosas vivas, así que, un mal inferior para suprimir un mal superior, a mí me cuadra. Por cierto, el suborden Calífera tan hablado en la descripción, es el suborden comúnmente conocidos como saltamontes, chapulines, langostas, charates, burras, sanagustines. Se diferencian del otro suborden de ortópteros porque las antenas son cortas y tienen casi siempre menos de 30 artejos, siendo artejos el número de subdivisiones de una pata. Se estima que la separación de los dos subórdenes se produjo en el límite pérmico-triásico. Se trata de insectos herbívoros, algunos de los cuales son graves plagas para la agricultura. Recuerdo cómo me decían que las langostas podían arruinar una plantación de yucas en una sola noche. Son cosas serias, pero viendo que tienen tanto detrás, tal vez hasta podría hacer video sobre esos insectos. Siempre quieres hacer video de todo pero el tiempo no te da. Detallitos. Entrada: SCP-1001. Clasificación: Euclid. Tipo: planta/criatura. Peligrosidad: media. Este es difícil de resumir ya que tiene demasiadas cosas detalladas. La cosa en primer lugar es que es una planta mayormente carnívora. Su peligrosidad es media porque aunque pueda matar personas, no es algo que pueda matar a muchas personas a la vez. He aquí el 1001, la planta peruana. SCP-1001 es una simple planta aparentemente perteneciente a una especie no descrita de Welwitschia. Sin parecerse a otras especies de Welwitschia, tiene un tipo de tronco que se amplía en una raíz principal de 180 centímetros de ancho y 5 metros de largo, 2 metros sobresaliendo de la superficie. También las hojas de SCP-1001 son únicas, las cuales son de 6 metros de largo, llenas de púas, y capaces de secretar una brea pegajosa parecida a la resina, y las cuales son capaces de moverse con una considerable destreza y fuerza. SCP-1001 está geográficamente desunido de sus parientes conocidos, siendo encontrado en el Alto Desierto Andino cerca de una zona redactada, en Perú. El tronco y raíz primaria de SCP-1001 son huecos, abriéndose a una abertura redondeada en su copa, y lleno con una alta solución cáustica de ácido clorhídrico y enzimas digestivas comparables con los lanzadores de la especie Nepenthes.
Esta solución es capaz de reducir 50 kilogramos de tejido animal en una pasta fina tras unos 20 minutos de inmersión. Aunque son capaces de realizar la fotosíntesis, las hojas de SCP-1001 son singularmente ineficientes, produciendo aproximadamente solo el 50% de los requerimientos calóricos. Igualmente, sus raíces son inusualmente ineficientes a la hora de consumir nutrientes minerales y orgánicos. Para mitigar esta deficiencia, SCP-1001 es necesariamente carnívoro. Usa sus hojas prensiles para llevar a la presa a su cavidad central, donde es digerida. Por ahora es básicamente la descripción física, sin muchas más descripciones, además de que es una planta carnívora, de gran tamaño, y capaz de comer animales grandes. Es curioso que esto pase por su ineficiencia de raíces y fotosíntesis. El por qué digo que es curioso es porque las plantas carnívoras de la vida real evolucionaron a ser carnívoras por básicamente una falta de recursos necesarios para su sano crecimiento, los cuales serían el nitrógeno principalmente. Por esto estas crecen naturalmente en suelos ácidos y no muy nitrogenados, con enzimas y o bacterias especializadas en digerir artrópodos. Por esto es difícil que varias de estas puedan digerir ratas o pequeños reptiles, así pudriéndose estas presas en su interior y arruinando sus hojas. Leyendo más de las plantas carnívoras, es chistoso que para su cuidado necesitan casi literalmente lluvia ácida, o agua de pH ácido, con ácido sulfúrico, esto porque están adaptadas para no recibir nutrientes continuamente, si los reciben se mueren. Me recuerda al meme de cómo una planta puede crecer en cualquier lugar excepto cuando tú la cuidas. Pero bien, el caso de este SCP es básicamente las plantas carnívoras, pero especializadas en los animales más grandes, además de ser una combinación casi total de los tres tipos de plantas carnívoras, siendo las de plegamiento de hojas, las pegajosas, y las jarras, sumándole el tamaño de árbol que tiene, y que me recuerda un poco a una criatura de Vita Carnis. Los cuales subieron el final de la primera temporada recientemente además. Como decía, este SCP tiene todo para dar miedo, y dar más miedo entre más te acerques. La inteligencia de SCP-1001 es altamente debatible. Sus tácticas de cacería se parecen a las de la especie Paralichthys, los lenguados. Entierra sus largas hojas en la arena y espera a que animal suficientemente grande, siendo al menos de 40 kilogramos, pase junto a él, tras de lo cual emerge de repente y captura a la presa que pasa. Cuando esta táctica no produce resultados suficientemente adecuados, como sea, SCP-1001 empieza a imitar sonidos sofisticados. Es capaz de reproducir literalmente cualquier sonido al que es expuesto, como también recombinar sonidos conocidos en nuevas frases. Se ha observado usar esta última capacidad para atraer presas humanas, hablando con las voces de otros humanos que conoce la presa. El medio mediante el cual hace los sonidos es hasta ahora desconocido. También es interesante la preferencia de las presas de SCP-1001. Prefiere consumir animales inteligentes, especialmente aquellos que son capaces de usar herramientas o construir estructuras artificiales. Los humanos siempre son su presa favorita, pero en su ausencia acepta primates, perros, péricos, cerdos, castores, pulpos, delfines, hormigas y aves constructoras de nidos. Cabe destacar que muchas de esas especies están por debajo de su tamaño habitual, incluso algunos a tal grado que capturarlos y digerirlos producen una pérdida neta de energía. Esto hace más aterrador aún esta planta, siendo que los objetivos de esta planta no son solamente para alimentarse, sino que busca animales que sean inteligentes. La descripción que habían dado solo me habían llegado a la mente los humanos, pero luego se recuerda que tanto aves como castores hacen estructuras, siendo los nidos y las presas, siendo las presas de los castores de las pocas cosas que aún me sorprenden a día de hoy de los animales. Muchos dicen que las cucarachas tienen el potencial de reemplazar la civilización, otros que los simios, las hormigas y demás criaturas, pero nunca se habla de los castores y su gran manejo de la madera, así que dejo allí en la mesa que tal vez los animales que sean los herederos de este lugar sean los castores. Eso tal vez fume de más, configurativamente hablando. SCP-1001 es incapaz de digerir completamente tejidos duros. Los huesos de sus presas son gradualmente excretados a través de canales cerca de los bordes superiores de la caudex. Una vez excretados, esos huesos son invariablemente tomados con una de las hojas y movidos a una localización en o por debajo de la superficie del suelo o alrededor de SCP-1001, formando patrones con estos. Tribus nativas cercanas profesaban un miedo religioso hacia el objeto proporcionándole sacrificios humanos. El ritual de sacrificio, que fue finalmente revelado a los interrogadores de la Fundación, requiere que los monjes escolten el sacrificio hacia SCP-1001 a lo largo de una avenida estrictamente delineada que más tarde se descubrió que
que tenía una estrecha relación con el patrón de huesos subterráneos. Las desviaciones de los patrones se dice que serán castigadas con la captura y el consumo de los asistentes, así como el sacrificio, pero un ritual exitoso acaba en una única persona siendo tomada. Varias historias indican que el ritual ha sido demandado por el propio árbol, siendo dicho que hablaba con las voces de nuestros, siendo probablemente sus seres queridos. Bueno, esto confirma para mí que esta criatura planta lo que sea, es algo inteligente, porque no es como si algo sin inteligencia pudiera hablar de formas tan específicas a personas tan específicas y demandando cosas tan específicas. Recuerden chicos, si algo es demasiado específico cuando pide algo, es algo inteligente, lo suficientemente inteligente para atrapar humanos. Aplicable a algo ficticio no. A ver, hay organismos que hacen cosas muy específicas, pero no necesariamente son algo peligrosos. Casos entre casos se dan. Pero bien, ahora con esto listo, creo que lo correcto sería preguntar si quieren más de estos videos, que literalmente para tener la idea de cómo hacerlos fue usando un generador de números aleatorios. Aunque bueno, el video fue hecho de manera rápida, para no dejarles sin video esta semana. Espero que hayan disfrutado el anterior fin de semana y claramente, recuerden cuidarse tanto física como mentalmente. Pronto llegarán más cosas. Claro, si te dignas a editar más rápido. Necesito luz solar, no he tenido y me falta serotonina, termina de despedir tú. Bueno, compartan el video con los que crean que les gusten este contenido y claro, cuidado allá afuera. Y cuidado en el internet también.